Sí, es que estamos aquí y por informarles que hace 5 minutos, el secretario de Seguridad Federal, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, compartió un mensaje en X en donde anuncia que tanto personal de la Secretaría de Seguridad, así como la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República trabajaron en conjunto y detuvieron a Hernán N., conocido con el alias Requena o el Abuelo, a quien autoridades han identificado como líder de la organización criminal conocida como La Barredora. En este mensaje que les repetimos, compartió a las 9:25 de la noche el secretario Omar García Harfuch, escribe lo siguiente: en esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información, y es un intercambio que menciona, pues ha sido posible con esta ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Pues la noticia es justamente la detención de Hernán, identificado como cabeza de esta organización criminal conocida como La Barredora. Justamente es de destacar, Simón, es la cabeza de este grupo que opera identificado allá en Tabasco. Era el secretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, ahora legislador, y es por eso que el tema se elevó a nivel político y mediático. El gobierno de México había dicho que independientemente de su posible relación con Adán Augusto López, se iba a buscar a todos, incluyendo la cabeza, Hernán Bermúdez Requena, y pues había estado en calidad de pues prófugo. Y La Barredora, no hay que olvidarlo, pues es un grupo delictivo relacionado con extorsión y también tráfico de migrantes, al estar ubicado pues cerca de la frontera con Centroamérica. Ahí está la imagen publicada por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch esta noche de viernes. El abuelo, el líder principal de La Barredora, que ha llevado a la oposición a asegurar pues que justamente Adán Augusto López y el narco gobierno y demás. Sí, Dul, pero a raíz de esta detención que anuncia hace unos minutos el secretario de Seguridad, lo que no hay que perder de vista es la información que ha dado a conocer la Secretaría de Seguridad en los últimos días. El 22 de julio, el secretario Omar García Harfuch daba detalles de Hernán Bermúdez Requena, el hombre que hoy es detenido, que se anuncia el día de hoy su detención. Él fue secretario de Seguridad en Tabasco y desde julio la Secretaría de Seguridad informó que estaba siendo buscado por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Y en esa ocasión, en julio de este año, ya se informaba que el gobierno de Tabasco era quien encabezaba las labores para localizar a este exfuncionario de seguridad, a raíz de una orden de aprehensión que fue girada en su contra desde febrero de este 2025. Ese día, el 22 de julio de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum, en esa conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la conferencia matutina que da, el secretario Omar García Harfuch explicó que desde el 2024 comenzaron a circular reportes periodísticos e información local sobre la participación de Hernán Bermúdez en actividades delictivas, pero fue hasta noviembre de ese año, noviembre del 2024, cuando la Fiscalía de Tabasco inició de manera oficial una carpeta de investigación. En febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad que instruyó el gobernador Javier May, se obtuvo una orden de aprehensión en contra de este exfuncionario
Hernán Bermúdez, quien ya está detenido. En esa ocasión, el 22 de julio del 2025, el secretario Omar García Harfuch pues resaltó esto, que desde febrero del 2025 el exsecretario de Seguridad ya contaba con una orden de aprehensión, les repetimos los delitos: asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Quiero recordar con información de nuestra compañera Romina Gándara lo que ocurrió el 23 de julio. El propio senador, ahora senador, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, cuando a la hora detenido estaba en la Secretaría de Seguridad, dijo en la entrevista con Radio Fórmula a Ciro Gómez Leiva lo siguiente: no, nunca sospeché si no lo hubiésemos inmediatamente separado del cargo. Esas fueron las palabras que utilizó Adán Augusto López en la entrevista que concedió como respuesta y en un intento por apaciguar la ola de cuestionamientos y críticas sobre Hernán Bermúdez Requena, el entonces fugitivo exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, hoy detenido por las autoridades. Sin embargo, textos periodísticos, testimonios y documentos de inteligencia militar habían dado cuenta de cómo había señalamientos que involucraban a Bermúdez con el crimen organizado, además de otros antecedentes criminales. En el año 2006, por ejemplo, Hernán Bermúdez fue detenido por la entonces CIEDO de la PGR por su presunta participación en el secuestro y asesinato del ganadero Ponciano Vázquez. Bermúdez fue detenido junto a otras 4 personas, pero la denuncia no prosperó y entonces fue liberado en el año 2006. En el 2019, Adán Augusto lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, cargo que mantuvo incluso después de que López Hernández fuera designado ya a nivel federal secretario de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nuestra compañera Romina Gándara continúa en esta nota. Lo cierto es que Bermúdez fue hombre de confianza e integrante de los gabinetes de los exgobernadores priistas Manuel Gurría, Roberto Madrazo, Enrique Priego, Manuel Andrade Díaz y el propio Adán Augusto López, y el que le siguió, Carlos Manuel Merino. Así como hoy fue detenido el líder de la Barredora, el 23 de julio también elementos de las Fuerzas Armadas habían detenido a Ulises N., alias El Pinto o El Mamado, identificado entonces como el segundo a cargo de la Barredora. Hoy detienen al primero, que justamente es liderado por Hernán Bermúdez. También en este texto, el propio secretario de Seguridad informó en ese entonces, 23 de julio, este sujeto, es decir, El Mamado, Ulises N., cuenta con orden de aprehensión por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga, robo de combustible, además de pactar una alianza con otro grupo criminal, por lo que esta detención tendrá un impacto en la disminución de la violencia en la región, fue lo que previó. Y Dul, también hay que recordar pues más antecedentes de Hernán Bermúdez, este exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco. ¿Qué es lo que se ha informado? Bueno, además de los delitos por los que incluso ya contaba con una ficha roja emitida por la Interpol desde el 17 de julio del 2025, Hernán Bermúdez fue hombre de confianza e integrante de los gabinetes de los exgobernadores priistas Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo, Enrique Priego, Manuel Andrade Díaz, Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino. Bermúdez también es ex policía de la Ciudad de México. Él llegó a Tabasco de la mano del actual diputado federal de Morena y notario público Jaime Lastra Bastar, junto con Manuel Gurría Ordóñez, con quien trabajaron en la entonces Procuraduría General de Justicia y en la Dirección de Seguridad Pública del Estado. En noviembre del 2024 fue cuando el actual gobernador Javier May sostuvo ante la prensa que Hernán Bermúdez es el jefe del cártel La Barredora. En esa ocasión dijo: todos saben, aquí era Vox Populi quien comandaba La Barredora, o no sabemos, fue lo que cuestionó en esa ocasión, en noviembre del 2024, en una conferencia de prensa. Uno de los reporteros respondió: Hernán Bermúdez.
y el gobernador lo aceptó. Es parte de los antecedentes que marcan a este exfuncionario de seguridad, quien hoy es detenido. Pues Mon, vamos a enlazarnos con el director de Sin embargo y conductor de Los Periodistas, Alejandro Páez, esta noche, porque pues esta información en desarrollo es de alta importancia. Buenas noches, Alejandro. Bien, mientras le damos oportunidad a Mon para conectar su audífono. Sí, es que estamos, pues sí, justo en vivo con esta información que es muy, muy, muy importante ya les explicamos todo el antecedente, el tiempo que este exfuncionario pues trabajó con distintos gobiernos del PRI, con esta cercanía y con esta relevancia que tenía en Tabasco. Entonces, pues qué bueno que estamos acá conectadas con ustedes para darles muchísimo más detalles y sobre todo, además de los detalles, la lectura de lo que implica justamente esta detención que anuncia hace apenas unos minutos el secretario de Seguridad. 9:25 de la noche es cuando lo informan. Listo, ahora sí saludo a Alejandro Páez, conductor de Los Periodistas y director de Sin embargo, para escuchar su análisis de lo que acabamos de informar. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues la saludo y pues gracias por estar dando esta información en vivo, que efectivamente, como decían ustedes, pues tiene una gran relevancia porque combina, digamos, o en este personaje hay dos mundos involucrados claramente. Uno es el mundo criminal. Hay muchas dudas con respecto a qué fue lo que sucedió, cómo se fundó ese cártel, a dónde fue a parar el dinero que generó durante estos años, porque además está el otro mundo al que se vincula su detención, que es el mundo de la política. Recordemos que uno de los personajes más cercanos de este personaje, pues de Bermúdez Requena, es Adán Augusto López Hernández, hoy un líder destacado de Morena y además es el coordinador de los senadores de Morena. Es algo que no se puede desvincular. La gran duda en este caso es, obviamente, cuál es la relación entre este grupo criminal y los grupos de poder político en México. Recordemos que él se convierte en una especie de bisagra entre el mundo propiamente político y el mundo criminal. Se supone que Bermúdez Requena es quien le lleva los negocios a uno de los grandes cárteles mexicanos de todos los tiempos, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Él hace el contacto, él establece los negocios y el tipo de relación que va a tener con el Mencho, con el cártel Jalisco Nueva Generación, y se convierte en un representante del cártel Jalisco Nueva Generación para Tabasco, un territorio que de alguna manera se había salvado, aun cuando tenía el vecindario muy contaminado. Se había salvado del pico de violencia que se había vivido, por ejemplo, exactamente a un lado en Veracruz. Aunque había mucha violencia, sobre todo en la zona fronteriza entre ambos estados, se había mantenido a salvo de alguna manera. Pero a partir de la ruptura que se da entre el naciente grupo La Barredora y el cártel Jalisco Nueva Generación, en ese punto exactamente es que se da un brote de violencia, un estallido de violencia criminal,
porque se da primero matanzas entre la ruptura entre el cártel Jalisco y la Barredora, y luego se da lo que conocemos pues como un ajuste de cuentas que toca a otros niveles de la sociedad. La Barredora es un grupo criminal del que supimos muy poco durante un largo periodo, pero que estaba muy relacionada con los principales negocios en el interés del Mencho. No solamente era representante, digamos, en la distribución, manejo de estupefacientes, de drogas, sino que también estaba vinculado con el huachicol. Mucho del repunte de tráfico de combustibles en esa región, que es una de las más vulnerables, porque pues ahí han estado los pozos petroleros, ahí hay una red muy grande de conducción de combustibles, de hidrocarburos, y en ese negocio Hernán Bermúdez Requena y la Barredora pues se metieron. Ahora, la gran duda es, y lo que todos quisiéramos saber a estas alturas es hasta dónde llegó a contaminar el crimen organizado a los círculos políticos de México. Alejandro, agrego esta información que ya pueden encontrar en Sin embargo MX. Hernán Bermúdez se encontraba prófugo en Paraguay. En México cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, pero también por extorsión y secuestro express. Así lo informaron las autoridades federales. La Secretaría de Seguridad precisa que en esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y también el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de la inteligencia que hace posible la nueva Ley de Sistema Nacional de Investigación. ¿Qué puedes comentar respecto a justo el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera en un personaje que lideraba, pues, este cártel de la Barredora allá en Tabasco? Bueno, recordemos que justo la Barredora pues es un grupo que no sería absolutamente nada sin la posibilidad de desplazar dinero, de mover dinero. Como siendo una célula pues al principio del cártel Jalisco Nueva Generación, pues se convirtió en una sucursal recolectora de dinero. En eso se convierten esas especies de sucursales de los cárteles. Entonces, al mismo tiempo, creo yo, dado que muchos de los que trabajaban y lideraban ese cártel eran funcionarios públicos y en particular, pues recordemos que Hernán Bermúdez Requena era un policía favorito de los gobiernos del PRI y luego de Adán Augusto López Hernández, y el mismo personaje Ulises Pinto Madera, que es al que se conoce como el Mamado, ese mismo personaje pues era un superpolicía. Entonces había pues una relación directa entre el crimen organizado y las estructuras de poder en el Estado. Entonces pues obviamente no era distribuirlo por los canales, no era distribuir el ingreso por los canales tradicionales, sino que había que darle salida me imagino yo, por la política. Y al mismo tiempo sucede en los últimos pocos meses que Pablo Gómez deja la Unidad de Inteligencia Financiera y entra un personaje muy relacionado con el mismo Omar García Harfuch a la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, me imagino que incluso hasta eso facilita las operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay más, un nivel de confianza distinto, pues no digo que fuera malo el de Pablo Gómez, era otro tipo de personaje, era un perfil muy distinto al de el actual titular de la Unidad de Inteligencia. Colmenares. Es correcto, Reyes Colmenares, que es un hombre hecho en la policía y sobre todo con un nivel de confianza importante con el mismo Omar García Harfuch. Y Alejandro también nos hablaba de la importancia de saber hasta dónde llegó a contaminar el trabajo de este exfuncionario, pero en general de este grupo del crimen, la Barredora. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es la lectura que damos para conocer
realmente hasta dónde llegó a contaminar el papel de este exsecretario. Mira, digamos, fuentes que van a permitir saber esto a profundidad. La primera es Ulises Pinto. Ulises Pinto Madera, el que conocemos como el Mamado, y, pues es un personaje que se acogió a un criterio de oportunidad. ¿Qué significa el criterio de oportunidad? Se le ofrecen ciertas garantías a cambio de que dé información. Seguramente pensando en que una vez que tuvieran a Hernán Bermúdez Requena, pudieran rápidamente enjuiciarlo y rápidamente hundirlo, básicamente, ¿no? Pero yo creo que al mismo tiempo, Hernán Bermúdez Requena puede perfectamente ofrecer información que le permita a la autoridad, a la Fiscalía, a la misma Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía. Acuérdense ustedes que hay muchos procesos que se siguen localmente, a la misma Fiscalía de Tabasco, información que permitan dar con los personajes que realmente están involucrados en la barredora. La barredora es, diría yo, uno de los pocos cárteles que nacen directamente como consecuencia de la descomposición de un órgano de seguridad. A ver, poniéndolo mucho más claro, en México hemos tenido muchos cárteles, algunos que florecen y se apagan muy pronto y algunos más longevos. De los cárteles que han durado menos tiempo han sido los que están relacionados directamente con estructuras de gobierno. No sé por qué, no tengo una explicación para eso, pero el cártel de los Zetas es básicamente la hechura de disidentes de los militares. Los disidentes se corrompen militares y luego estos militares deciden formar, o más bien ya habían formado un grupo criminal que va a defender a uno de los capos de Tamaulipas. Se sienten muy poderosos y de repente terminan tomando control del cártel allá en Tamaulipas. Al mismo tiempo eso sucede acá en Tabasco. En Tabasco un grupo de policías también con entrenamiento, pues estos son personajes que tienen todo el entrenamiento, han estado en la policía demasiado tiempo, arman su propio cártel y es un cártel que ahorita yo no sé realmente quién esté a cargo y cuánto tiempo vaya a durar. El cártel de los Zetas dura relativamente poco tiempo si pensamos en la longevidad que tiene, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, la línea o el cártel de Juárez, la longevidad que tiene el cártel de los Arellano Félix, por ejemplo, que son cárteles muy longevos, cuyas estructuras no dependen necesariamente de una estructura que se desprendió del gobierno o que estaba operando desde adentro del gobierno. Son cárteles que tienen su propia estructura y así funcionan. Yo creo que en este caso estamos viendo un caso más parecido al de los Zetas que al de un cártel tradicional, que es una estructura que se sale de la encomienda que tenía, se convierte en una célula criminal, hace lo suyo y luego se sale. Esos cárteles casi siempre, que son más fugaces, por la razón que sea, casi siempre tienen mucha vinculación a niveles muy altos del gobierno. En el caso de los Zetas, pues tenían comprado absolutamente todo, alcaldes tenían comprado absolutamente todo. Pero yo creo, regresándome a lo que me planteas, Mon, que yo creo que este cártel en particular se antoja mucho por lo que puede cantar, por lo que puede decir. Yo creo que si le ofrecen a Hernán Bermúdez Requena el mismo criterio de oportunidad que se le ofreció a Pinto Madera, es probable que se llegue mucho más arriba. Y también al mismo tiempo, si no se le ofrece y él no lo acepta y simplemente se queda hasta ahí, pues también es una señal, ¿no? De qué tan lejos quisieron llegar en la investigación.
Sí, esto me parece también importante destacar para la audiencia, que quede claro que este exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, fue hombre de confianza en los gabinetes de los exgobernadores priistas Manuel Gurría, Roberto Madrazo, Enrique Priego, Manuel Andrade, Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino. Por eso es tan importante saber justamente esto que nos comentabas, Alejandro, hasta dónde podemos saber qué estructura permitió que la barredora operara en Tabasco. Bueno, pues sí, la realidad es que todo lo que vamos a ver está literalmente por verse. Es que si hay voluntad política para llegar muy arriba, pues se va a llegar muy arriba. ¿Qué tan arriba? Pues yo no sé, o sea, el personaje está relacionado con exgobernadores, el personaje está relacionado con políticos del PRI, de Morena, pues Adán Augusto López Hernández es uno de ellos. Al mismo tiempo, el mismo Adán Augusto López Hernández arrastra una, digamos, duda desde la campaña. En su momento, cuando lo comenté, ustedes recordarán, se me vino una guerra de lodo tremenda cuando yo cuestioné el dinero que presumía Dan Augusto López Hernández pues básicamente tenía tomado el país con espectaculares. Nunca se aclaró de dónde venía el dinero. ¿Eso qué significa? ¿Que venía de la barredora? No, no necesariamente. Pero sí lo que digo es que la falta de transparencia en el manejo del recurso y el que nunca se aclarara de dónde venía ese dinero, a cualquiera le puede significar que pues no tenía un origen legítimo, ¿no? Como nunca se aclaró el origen, entonces esa duda siempre va a estar ahí. Ahora, eso alienta a su vez, alimenta las dudas que existen con respecto a las relaciones de los personajes de la barredora con políticos. Simplemente agregar, Alejandro, así como ya fue detenido en julio pasado el mamado, que era el segundo en la barredora, y esta noche es detenido el líder, Hernán Bermúdez, pues recuperó lo que había dicho entonces el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de que esta detención tendrá un impacto en la disminución de la violencia en la región, sobre todo Tabasco, que pues justamente desde el año pasado había registrado un aumento de manera drástica pues en cuanto a homicidios y demás, particularmente la barredora dedicándose a la extorsión y tráfico de migrantes. Correcto, sí, y también fíjate cómo es importante lo que dices, Dulce, porque se da un pico tremendo en la violencia y la seguridad conforme se descompone localmente la seguridad con los vínculos de este personaje con el crimen organizado. Y al mismo tiempo, si tú te fijas en los últimos datos que presenta la presidenta apenas este martes, el martes pasado, hay una disminución tremenda porque la cacería contra la barredora pues ha dado resultado. Pues Alejandro, muchísimas gracias por haber conectado aquí a Dos con Todo para analizar esta detención del líder de la barredora, este cártel ubicado en esa región del sureste y pues tan relacionado con Adán Augusto López. La información, por supuesto, la continuarán encontrando en Sin embargo MX. Sí, y bueno, yo también antes de despedir a Alejandro Páez Varela, que amablemente se conecta hoy con nosotras a complementar esta información, pues les hacemos la invitación a quienes nos ven en vivo a releer, a revisar esta columna que publicaste en julio de este año. Se titula 3 apuntes de Tabasco y está relacionado con esto que nos comentaba justamente la postura de Adán Augusto López, qué es lo que se tiene que investigar
Y bueno, no sé si nos quieres también hablar un poco de esto que expusiste en esta columna para que nuestra audiencia complemente la información de hace unos minutos. Sí, ahí van a encontrar hay información interesante sobre pues algunas cosas que han sucedido en torno a este personaje, Dan Augusto López Hernández, pero también en el entorno de la barredora y de Tabasco y de lo que ha sucedido últimamente ahí. Así que si alguien busca contexto, pues ese texto les puede servir, ese video les puede servir, ahí está disponible. Claro, eso y pues la cobertura de Sin embargo MX, que ya lo saben, ahí van a encontrar toda la información. Muchas gracias. Muchas gracias Alejandro por conectarte con nosotras esta noche. Buenas noches.